Vamos a ir al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Hemos ya mirado un breve repaso nada más ahora los primeros versículos, capítulos, el amor, la unión de Pablo y la iglesia de los filipenses, la condición de prisionero de Pablo, pero usando la prisión como un medio para que Cristo sea predicado y exaltado, la necesidad de que la iglesia tuviese conciencia de que está delante de Dios, no delante de Pablo, y permanente y constantemente necesitan ser fieles a Él. El ejemplo, 3 ejemplos, el primero del Señor Jesucristo, en el capítulo 2, de una vida de entrega, una vida de amor, una vida de que va a dejar la huella, la marca para que los creyentes le sigamos, y despojándose, dice, de su condición, tomó una forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego, el compromiso de los hijos de Dios de brillar en este mundo, también en el capítulo 2, de una forma que resplandezca como luminares en el mundo. El pueblo de Dios necesita tener esta condición en un mundo lleno de oscuridad. 2 ejemplos más, que son el de Timoteo y Epafrodito, personas que estaban realmente preocupadas por la iglesia de los filipenses. Los dos dejan un gran ejemplo de amor para la iglesia, como tenemos que tenerlo nosotros, y especialmente Epafrodito, que llega, prácticamente a la muerte por amor a la obra de Dios. En el capítulo 3 hemos estado mirando también la no confianza en la religiosidad, tener una vida real en Cristo, una vida que le honre, proseguir a la meta. No somos perfectos, pero debemos madurar y llegar a la estatura del Señor Jesucristo y recordar que no somos de esta tierra, sino que somos, en el capítulo 3, versículo 20, ciudadanos del cielo. La gente viviendo en un imperio, pero la ciudadanía es celestial para los hijos de Dios. En el capítulo 4, nosotros miramos la necesidad de solucionar las dificultades dentro de la congregación. El ejemplo está dado en 2 hermanas que habían sido muy colaboradoras en la obra de Dios, que necesitaban volver a esa condición, pero que en el momento no lo estaban pudiendo ser por su enemistad, su contrariedad. Así que Pablo le pide a ellas que arreglen su situación, que los espirituales dentro de la congregación ayuden a que esto ocurra y que las preocupaciones de este tipo cesaran dentro del pueblo de Dios. En el versículo 8 nos habló Pablo de la forma de pensar del Hijo de Dios, que necesita apegar su mente a la Escritura, a aquello que es bueno, que es agradable. Seguramente va a disipar una cantidad enorme de cosas que están en nuestra mente corrompida y va a traer para nosotros paz y descanso por obedecer al Señor. Si pensamos más en cosas de la tierra, viviremos como personas que somos ciudadanos de la tierra. Si pensamos en cosas celestiales, bíblicas, entonces nuestra ciudadanía y la esperanza de ella va a ser cada vez más anhelada por el pueblo de Dios. Y hoy vamos a mirar el capítulo 4, versículo 10 hasta el final, y entonces cerraremos con este hermoso libro, esta hermosa carta a los filipenses. En esta porción, lo que va a tratar Pablo es de la economía, de la ayuda material. Y ustedes recuerden, Pablo era un siervo de la iglesia, ahora en prisión, pero fue un siervo permanente de los filipenses y de cualquiera que se cruzara allí en su estadía en la prisión. Él tenía un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo podía ir a diferentes lugares a servir con la anuencia del apóstol y ese equipo funcionaba muy bien, ¿sí? Aunque era entre humanos que tenían sus diferencias, eran creyentes que anhelaban y deseaban servir a Cristo por sobre todas las cosas. Aquí Pablo presenta esa parte económica de ayuda, de material, desde 2 ángulos distintos.
Y por supuesto que esto puede ser aplicado perfectamente a nuestra vida. La ayuda era para Pablo, era un siervo de Dios. Lo que estaba hablando él era de su relación personal en la ayuda con los filipenses, pero esto es por supuesto que aplicable a nuestra vida personal y a nuestra vida como iglesia. Bien, no es muy común que hablemos desde nuestro púlpito de asuntos materiales, económicos, de dinero, pero no vamos a saltar este pasaje, estamos estudiando los filipenses. Sin embargo, tenemos que tener algunos pensamientos de nosotros mismos como iglesia que sean claros, en los cuales no vamos a ahondar, porque vamos a aplicarlo a la vida personal de cada uno, sí a la vida también como iglesia. Pero nosotros como iglesia tratamos temas económicos y lo hacemos generalmente en privado, ¿sí? Por lo tanto, es muy raro que en una reunión común, donde a veces hay incrédulos, tratemos temas económicos, pero lo hacemos en privado, no hay ningún problema con eso. Hablamos de gastos, por ejemplo, del salario del pastor, ¿sí? Y de otros gastos que son necesarios para la marcha de la iglesia. Hay un grupo de hermanos que llevan el control de la economía de la iglesia. De esto yo doy muchas gracias a Dios, no estoy involucrado en asuntos materiales económicos. Ahora, Dios les ha regalado a ellos sabiduría, conocimiento, para saber mantener un control en los gastos que la iglesia necesita tener, mientras lo podamos hacer, ¿sí? Para que no haya sobresaltos por gastos que sean innecesarios. En ninguna de estas cosas, y en manera muy especial, en el mismo salario pastoral, el pastor no opina, ¿sí? Y si tiene opiniones, generalmente no son acatadas. Pero bueno, hermanos, lo que intentamos es mantener la economía saneada, prolija, cuentas claras, que eso habla bien de la iglesia, es un testimonio. Ganar y tener la confianza de la iglesia es algo que es bueno en asuntos materiales, ¿sí? En estos tiempos las cosas han cambiado bastante. Casi no nos hemos podido reunir, no mucho. Las ofrendas son enviadas de otra manera, algunas son puestas en nuestro lugar de dar las ofrendas, pero ¿saben qué? La gracia de Dios nos ha dado un grupito de 5 a 7 hermanos que ellos administran lo material de nuestra congregación. Eso es algo maravilloso, tendría que decir, ¿sí? Porque gracias a Dios hay hermanos sabios que pueden ocuparse de estas cosas. Así que, en general, no tratamos en público asuntos de dinero, no porque no estén tratados en la Biblia, de hecho no lo vamos a saltear aquí en la carta a los filipenses, pero hay cosas que conciernen a la intimidad de la iglesia y esas cosas son tratadas en la intimidad de la iglesia y no desde el púlpito. Así que, hermanos, vamos a mirar este pasaje, vamos a ver el tema que nos atañe hoy a todos nosotros. Pablo escribe a la iglesia de los filipenses y escribe a cada uno de nosotros también para el dar y el recibir, para la ayuda que el pueblo de Dios puede generar dando a otros y también cómo se recibe esa ayuda. Vamos a mirar entonces versículo 10 en adelante. Vamos a leer algunos de ellos y vamos a ir desarrollándolos en la meditación de la palabra. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar y vamos a entrar a este texto de la Escritura. Padre, gracias por este momento. Lávame en la sangre de Jesús, limpia tú mis culpas
mis pecados delante de ti, Señor, como dice el salmista, como dice la palabra, lávame más y más y que pueda encontrar en ti ese perdón absolutamente necesario para este y para todos los momentos de mi vida. Así que, Padre, la gracia de Dios esté con nosotros, hablando al corazón y al tratar el tema de el dar y el recibir. La iglesia, los creyentes, todos tengamos sabiduría para hacerlo de la forma que te va a honrar a ti. Así que gracias, Señor, y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hay un dicho que dice, por lo menos, más o menos así, que dice, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, y no hay nadie que sea tan rico que no tenga nada que recibir. Así que no necesite algo. El asunto material es un tema muy delicado, es un tema delicado. Y Pablo está hablando con total libertad a la iglesia, a los filipenses. Así que está hablando a los creyentes, a nosotros como hijos de Dios. La iglesia estaba trabajando a través del tiempo en mantener a el gran apóstol Pablo, y lo hacía. Pero miren ustedes lo que vamos a mirar. Dos cosas vamos a mirar. La primera es el espíritu que debe gobernar en el que ayuda, en el que da. ¿Con qué espíritu da el que da? ¿Con qué espíritu usted, cuando ve que alguien tiene necesidad, se saca su saco, su abrigo, y viste a aquel que tiene necesidad? ¿Con qué espíritu usted va a ayudar con dinero para un boleto, para un alimento, lo que fuera, a otra persona? ¿Con qué espíritu usted va a ayudar a alguien? Estamos en este momento, y vamos a hacerlo nuevamente, recogiendo alimentos por las situaciones que se pueden dar en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Así que poder llegar a un hogar con una canastita de materiales, de alimentos, va a ser algo tremendo, lindo para las personas que lo reciben. Ahora, ¿con qué espíritu lo damos? ¿Con qué espíritu queremos ser de ayuda o tratamos de ser de ayuda a otros? Hermanos, el espíritu que nos debe gobernar, y tiene que ser así, es que ese cuidado, esa ayuda, es una oportunidad a aprovechar. Ese debe ser mi espíritu. Con ese pensamiento debo ir. Miren el versículo 10, la última parte. En medio de esa ayuda que ellos querían dar a Pablo, Pablo les dice esto: pero os faltaba la oportunidad. Pero ¿qué ocurría con ellos? Si la tenían, la iban a aprovechar. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos pensar de esta manera. Dios nos va a dar oportunidades que no pueden ser desperdiciadas. Tienen que ser sabias, pero no desperdiciadas. Así que cuidar a otros, ayudar a otros, es una oportunidad a aprovechar. En el versículo 10, aquí mismo, pero en la segunda parte así del versículo, lo que notamos es que ellos ahora habían revivido esa oportunidad. ¿No? Versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No había oportunidad. Epafrodito no había vuelto con las ofrendas. Bueno, se habían preparado en su momento, ahora sí había vuelto, pero la oportunidad no había estado antes de esa. Pero cuando Epafrodito llega a ellos, va a volver con la oportunidad bien aprovechada. Los filipenses revivieron la oportunidad. La pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros: ¿cuándo fue la última vez que ayudé materialmente a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que vi a alguien necesitado y me acerqué a cubrir su necesidad? Y puede ser algo muy espontáneo, puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar. Veo a alguien que realmente tiene necesidad de alimentarse. Hay mucha gente pobre en este momento en la calle en nuestro país, pero si pudiera cubrir esa necesidad, ¿aprovecharía esa oportunidad? Ellos no la habían tenido. La iglesia, los creyentes, ahora tenemos mucha oportunidad para revivir, de ser de ayuda unos a otros. A la vez,
ellos estaban preparados, solícitos, esperando esa oportunidad. También en el versículo 10, ellos habían revivido el cuidado, de lo cual también estabais solícitos. ¿Qué pasaba con esta iglesia en relación a Pablo? Pero no tenían oportunidad. ¿Pero qué pasaba? Ellos estaban deseosos de hacerlo. Es muy probable que estaban deseando que llegara alguien, en el caso que supiera que Epafrodito iba hacia ellos, estaban deseando que llegaran para que esa oportunidad se hiciera realidad. Estaban deseando, solícitos. Ellos querían proveer al apóstol Pablo. Cuando nosotros sabemos y nos enteramos de necesidades, debe haber en nosotros un deseo sabio de ayudar a quien tiene necesidades. También hablando de ese cuidado, el cuidado de otros es un bien en el cual podemos participar. Miren el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Es algo bueno, es un bien el Hijo de Dios participar. Lo puede hacer, como dice el versículo 14, en la tribulación de otros, en los sufrimientos de otros. ¿Cree usted que no sufriría un padre, creyente o no, si no tiene nada de alimento para darle a sus hijos? Y usted está viendo esa situación y no va a hacer nada acerca de ello. Claro, eso es verdad. No podemos darle alimento a todas las personas que se nos cruzan el camino. Pero ¿por qué no? Dios pone carga en alguien especial sobre nosotros. Pero tal vez ni siquiera a eso le damos caso o le hacemos caso. Tenemos que usar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque participamos en algo bueno. Es el bien de participar en la tribulación de otros. Poder ayudar a alguien, participar de esa ayuda. También se participa con la posibilidad de inicios históricos. Miren el versículo 15, lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esto solamente trae la memoria, no quiero ni sentirme orgulloso de esto, pero solamente me trae la memoria de que cuando el pastor Gonzalo Rodríguez fue para Vergara, estaba muy solitario. Y yo tuve la bendición de acompañarle en los primeros tiempos, los primeros días de su estadía allí. Así que seguramente, bueno, no tenía nadie demasiado importante al lado de él, pero ustedes saben que estar acompañado, aunque sea por alguien más o menos, es algo que va a ayudar al ánimo de la otra persona. Así que, hermanos, se inicia un periodo histórico. Hoy la iglesia en Vergara tiene muchísimos años, solamente para saber o para entender que estuve en el primer tiempo de aquella iglesia. La iglesia donde Pablo estuvo trabajando en los primeros tiempos, ninguna iglesia participó en sostenerle, pero sí los filipenses. Así que ellos podían tener la alegría, el gozo, el orgullo sano de decir, la fundación de tal iglesia, nosotros participamos en ese inicio. Ahora, es evidente que si Pablo necesitaba que le ayudaran, es porque había carencias materiales seguramente, para trasladarse a aquel lugar, para sostenerse, para mantenerse. Y la iglesia de los filipenses aprovechó e hizo ese motivo, recoger de ofrendas y de bienes para que Pablo fuese a esos lugares con su equipo. Así que podemos ser participantes de momentos históricos, de inicios históricos, que ni siquiera nos imaginamos que puede ser. Así que si usted siente carga por algún obrero para sostenerlo,
tal vez en el exterior, tal vez en lugares muy inhóspitos. Bueno, háganlo. Hay muchas organizaciones. De hecho, nuestra misma misión se puede participar con ellos, con obreros en otros lugares. Y puede ser histórico. Alguien ofrendando para capaz que un pequeño montoncito de folletos, o para que tenga un poco de combustible para trasladarse a otro lugar. Pero uno no sabe dónde realmente la historia se va a desarrollar. Pero participe de esas cosas. El dar es algo bueno. El dar es cuidar a otros. El dar es un bien para participar. Y los cristianos tenemos responsabilidades de hacerlo. Se participa también en forma regular en suplir lo que falta. Mirá el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No fue solo una vez. Ellos iban siguiendo el ministerio de Pablo. Bueno, probablemente no lo hacían con todos los evangelistas y apóstoles y demás de la época, pero lo hacían con Pablo. Eran persistentes en su ofrendar, eran regulares en su ayuda. Y bueno, para esto, el momento en que usted podría dejar de ayudar a alguien es cuando no tiene más necesidad. Ahora, mientras haya necesidad, podría haber una ayuda regular, participar en una ayuda regular a tal persona. Yo creo que en alguna medida, todos, ni siquiera tendría que ver mi propio caso, porque la iglesia está haciendo eso conmigo desde hace años, y la misión lo hizo también por muchos años, por lo tanto, por demás estaría hablar. Pero de alguna manera, todos hemos tenido alguien que nos ayudó en algún asunto. Era bueno, era grandioso, suplían lo que faltaba. Cuando ya no hubo necesidad, bueno, se terminó la ayuda. O tal vez por otras razones, la persona o la familia o quien fuera, o la iglesia, ya no pudo ayudar. Pero mientras se pudo, hubo una forma regular de ayuda. Era por simpatía a Pablo, era amor personal a Pablo, era agradecimiento a Pablo, era responsabilidad hacia Pablo. Bien, todas estas cosas eran posibles. El asunto es que lo hacían. Eran de ayuda, participaban regularmente en lo que faltaba al ministerio de este apóstol. Ahora siempre, y Pablo lo habla muy claro aquí, al final del versículo dice, para mis necesidades. Para mis necesidades. Esto es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted toma los bienes que Dios le ha dado, cuando usted toma el dinero que Dios le ha dado, usted es responsable de usarlo correctamente. Y si usted va a tomar de eso que Dios le ha dado para entregárselo a alguien, usted asegúrese de que está cubriendo necesidades. No está cubriendo lujos. No está cubriendo esto para que la persona gaste lo que no gastó en esto en otra cosa que no tiene sentido. Así que sabiduría es la que precisamos. Cubrimos necesidades. Y eso es sabio que la iglesia lo haga y que lo haga bien. El versículo 28, una participación a tiempo. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, ejemplos de cómo las personas han encontrado ayuda sin decir una sola palabra, hay muchísimas, muchísimas. Y lo que pueden decir tales personas es a tiempo, justito. ¿Sabes? Esto huele tan bien. Esto es como un sacrificio a Dios acepto. Tiene un olor tan lindo. Es agradable a Dios. Recibo lo que mandaron. Tiene
indudablemente la mano de Dios detrás de esto. A tiempo llegó lo que enviaron. Así que también tenemos que pensar en esto. Podemos pensar que el que necesita un plato de comida, si sabemos realmente que esto es así, necesita un plato de comida, podrá tener 2 o 3 días sin comer hasta que le acerquemos un plato. Bueno, podría ser que no fuera tiempo. Si necesita un plato de comida, es muy probable que eso sea ahora. Y si tiene para hoy, tal vez sea mañana. Pero seamos sabios. La ayuda, esa participación, necesita ser a tiempo. Se participa con esperanza incondicional. Suple necesidades. Y mira lo que es el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto Pablo lo está mirando del lado de quien recibe. Y puede llegar a ser un deseo, pero que tal vez en Pablo, apóstol, tenga la gracia de Dios de que Dios le haya mostrado, bueno, tú recibiste esto, Pablo, de los filipenses, yo le voy a proveer a ellos lo que, a cubrir las necesidades de ellos. Bueno, es probable que pueda hacer esto. Ahora, como la ayuda que podamos dar tiene que ser incondicional, yo jamás un hijo de Dios debería decir, bueno, yo ayudo a este pobre, pero tú tienes que ayudarme a mí. Yo le doy 10, pero tú dame 100. Yo lo voy a ayudar con un saco, pero dame uno nuevo. Bueno, eso no debería ocurrir jamás en el pensamiento del que da. Ahora, el deseo del que recibe siempre va a ser que Dios te bendiga, que Dios te supla, que Dios te dé mucho más de lo que me has dado a mí. Por eso debemos participar con esperanza incondicional. Lo único que sabemos que es real al momento de ayudar es que estamos ayudando a alguien. Después Dios dirá si hay recompensa o hay providencia de Dios o hay suplir de Dios en aquellas cosas que nos pudieran faltar. ¿Saben algo, hermanos? Todos los hijos de Dios en algún momento pasan por necesidades. A veces las necesidades son muy grandes. Y cuando son grandes, a veces los hijos de Dios también pasan hambre. Y eso no es que Dios ha fallado. Tampoco es que el cristiano ha fallado. Ese cristiano puede estar pasando por un tiempo difícil porque Dios está probando su vida. Así que Dios no está supliendo lo que el cristiano quiere, pero Él va a suplir lo que Él quiere suplir en su soberana voluntad. El mejor espíritu en el que da se debe notar en él un amor práctico. Estoy dando, estoy ayudando, estoy cubriendo necesidades de otros, ¿realmente lo estoy haciendo? Bueno, necesita verse. Y justamente con el cuidado de que no hagamos propaganda de la ayuda, ¿verdad? Ningún hijo de Dios tiene por qué andar haciendo propaganda, yo ayudé en tal cosa. Esto tampoco debe ser así, pero el amor práctico se ve, se nota. Y tú y yo precisamos ayudar y este tiempo es muy propicio para ello en ayuda a los que tienen necesidades. ¿Hasta dónde puedo ayudar? El ejemplo nos da Epafrodito. En el capítulo 2, versículo 30, ¿hasta dónde puedo servir a mi hermano en la obra de Dios? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué hizo Epafrodito? Estaba dando, estaba supliendo. ¿Qué suplía? Todo aquello que los filipenses aún no tenían la oportunidad de enviarle a Pablo.
era Epafrodito. Y por esa razón dice que estuvo próximo a la muerte. ¿Hasta dónde puedo ser de ayuda? Bueno, si es necesario, si Dios lo pide, aún próximo a la muerte. Claro que decirlo es fácil, ¿no? Decirlo es fácil. Pero si Dios nos diera la oportunidad, vamos a hacernos varias preguntas. ¿Lo haré? ¿No lo haré? Sin embargo, el que es fiel a Dios va a pasar por ese tiempo y lo va a hacer bien. Aunque esto quiera decir, está próximo a la muerte. Vamos a mirar también que acerca del espíritu que debe gobernar en aquel que es ayudado. ¿Sí? El que da tiene que hacerlo de esta forma. Pablo lo explica muy bien. Pero ¿qué pasa con el que recibe? Bueno, algunas cosas que son lindas podemos ver también en este pasaje del capítulo 4. Este es el otro lado del dar. Entonces, el que recibe. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Pero la verdad es que nos gusta más recibir. Por lo menos si lo comparamos con el dar. El dar tiene que tener una voluntad y a veces muy trabajada para que otros reciban. No nos gusta invertir. No nos gusta parecer que estamos perdiendo. Estamos perdiendo algunos paquetes de fideo. Estamos perdiendo algo de azúcar. Ya no tendré azúcar para mañana. O me queda poca. Llegaré a fin de mes. Pero hay alguien que necesita harina, azúcar, leche. ¿Qué hago? Bueno, esos temores pueden estar. Pero cuando usted toma de lo suyo para darle al otro, seguramente verá una cara contenta, feliz, porque está recibiendo también por el sacrificio de otros. ¿Cómo entonces debe recibir el que recibe? ¿Cómo debe estar? La primera cosa que nos enseña Pablo aquí es el contentamiento en cualquier situación. Aquí hay un necesitado. El versículo 11 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En cualquier situación, Pablo estaba contento. Así que, ¿hay poco o hay mucho? No hay cómo estamos recibiendo esa falta en nuestro almacén. ¿Cómo estamos viviéndolo? Pablo lo vivía con contentamiento en cualquier situación. No hay queja, no hay disconformidad con la situación. Él tenía muy claro cuál era la fuente del gozo. Él estaba contento igual. ¿Por qué? La fuente del gozo, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero tengo escasez. Pero estoy contento. El versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. El gozo de Pablo era ver la iglesia bien, ver hermanos firmes, pobres, sin oportunidad hasta ahora de dar, pero hermanos que estaban siendo firmes, fieles. Ese era el gozo. Así que la fuente del gozo procede de Dios y ver hermanos que están bien, están firmes. Pero no tengo azúcar, no tengo harina, no tengo leche. Bueno, Pablo decía, tengo contentamiento. Y el contentamiento se aplica y se debe vivir en toda situación. Otra vez hemos dado el ejemplo de un padre que no puede proveerle a sus hijos. ¿Puede tener contentamiento? Sí. ¿Puede tener tristeza a la vez? Claro, ve a sus hijos sin tomar leche, comer pan. Pero el contentamiento profundo está en que el Señor es el Salvador, Él es el que le salvó para siempre, Él es el que perdonó el pecado. Ver a creyentes fieles en medio de situaciones difíciles, eso produce un gozo
que va más allá de si como o no como. Es un gozo permanente en el Hijo de Dios. Pablo se contentaba porque la escasez no era escasez. Como lo menciona él, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Bueno, tenía escasez, pero tenía gozo. Veía la escasez como no escasez. Veía que Dios tenía planes. Veía una oportunidad en la escasez de experimentar la providencia y el amor de Dios. No lo digo porque tenga escasez. Y por supuesto que estaba siendo tratado por Dios. Por eso se contentaba cuando también faltaban las cosas. Se contentaba en ser enseñado. El versículo 11 también. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bien, yo creo que si nosotros nos preguntamos a nosotros, de forma muy personal, si alguna vez escuchamos algo así, sí, todos diríamos que sí. Los que estamos aquí, probablemente todos diríamos sí. Alguna vez escuché que aunque tenga necesidades, Dios va a estar conmigo. ¿No? El asunto es cuando están las necesidades. Si hemos aprendido. La teoría la tenemos bien. La doctrina la tenemos bien. Cuando nosotros miramos la vida de Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, un poquito nada más para ver qué era el pensamiento de Pablo en algunas cosas. Gálatas 1, 11 y 12. ¿Cómo fue enseñado? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. ¿Quién le habrá enseñado a Pablo, a un hombre que no le faltaba nada, que le iba a faltar? Y que tenía que ser firme y fiel. ¿Quién le habrá enseñado? Bueno, los primeros tiempos los convivió con el Señor. Por lo tanto, fue él quien le enseñó. Versículo 16, aquí mismo. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasaron 3 años y da aún más fechas abajo. ¿Qué quiere decir esto? No lo aprendió de los hombres, esta doctrina no se la enseñó los hombres, ni los apóstoles. Él lo aprendió del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 9, ya en los primeros pasos del convertido, sin poder ver, Hechos 9, como una forma de profecía se le dice a Ananías que iba a tratar con Pablo, con Saulo, versículos 15 y 16, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es Ananías. Saulo es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es Pablo, enseñado por Cristo. Cuando miramos los evangelios, el Señor Jesucristo enseña acerca de las necesidades que los cristianos y cristianos fieles van a tener por causa de la persecución, por causa de la situación del país, ¿sí? Probablemente haya muchos creyentes hoy sin trabajo que están padeciendo algunas necesidades y, bueno, confiemos y oremos que las iglesias locales estén ayudando a los que tienen trabajo a aquellos que no lo tienen. Debe ser así. Ahora, sabemos lo que hacer. Hemos sido enseñados de lo que hacer. Tenemos la teoría de lo que hacer. Pero hay que llevarlo a la práctica.
Y saben que Pablo fue enseñado también por las circunstancias para que las necesidades llegaran a su vida. Un pasaje muy, muy citado y conocido, por supuesto, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 23 en adelante. Si ustedes pudieran leer esto, todo este pasaje, es tremendo lo que dice Pablo, ¿no? Vamos a leer algunos versículos, aunque probablemente serían necesarios todos. Son ministros de Cristo, 23, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de estas cosas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sigamos leyendo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este Pablo que relata es el que escribe Filipenses. Contó su vida a los corintios y a los filipenses dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, abundancia o padecer necesidad. Así que, ¿cómo se puede presentar? ¿Cómo debe el creyente afrontar las necesidades? Debe aprender, debe ser enseñado por las situaciones. La teoría ya la tenemos todos, pero las circunstancias se vienen a la vida del creyente y hay que aprender de ellas, por supuesto. También Pablo mostraba el contentamiento por ser sostenido por Dios por medio de otras personas. El versículo 13, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo muy usado para todas las cosas que nos ocurren en la vida, pero que el contexto es un contexto de asuntos materiales. Yo puedo estar sobre las situaciones, diría Pablo. Yo puedo estar arriba del bien o del mal que me ocurra. Puedo estar confiado en Dios, fortalecido en Él, aun cuando pase hambre o cuando mi estómago esté lleno, cuando tenga que vestir o cuando tenga muy poco que vestir. Él puede, y no debe ser presentado de una manera equivocada, ¿sí? Esto de Pablo no es un grito de victoria porque ahora sí tengo alimentos. No, es un grito de victoria porque no tiene nada. Y porque puede vivir sin nada y porque puede vivir humildemente con todo. Para las dos cosas, Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo en el hambre, puedo en la necesidad, puedo en la miseria, puedo cuando pierdo, puedo en tiempo de tribulación. También allí estoy contento, confiado, conforme. Por eso él podía decir: la escasez no es escasez. No puedo tomarlo de esa manera. No porque tenga escasez. Yo ya he aprendido a estar contento como que lo tuviera todo. Puedo vivir
humildemente y en abundancia. El versículo 12, que ya hemos leído, esto sería: siempre estoy bien con Dios. Estoy contento, tengo contentamiento, siempre estoy bien con Dios. Estoy preparado, estoy enseñado. Puedo estar con muchos alimentos, mucha ropa, pero puedo perderlo todo y estar contento con el Señor. Esa es la victoria. Eso es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento también de verlos a los creyentes crecer en todo esto. El versículo 17, otra vez: de esta manera, aquel que recibe debe afrontar las necesidades. Bueno, aquellos están confiados en Dios. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, crezcan ustedes, sean generosos, abunden. Yo no estoy buscando vuestro dinero, no estoy buscando vuestras dádivas, no estoy buscando que ustedes llenen mi canasta de alimentos, pero que esto abunde en vuestra cuenta. Crezcan en esto, estaría diciéndole Pablo a los filipenses. Contentamiento en ver que otros crecen. Cuando corren las ayudas, entonces el pueblo en ese sentido sabiamente ha madurado. Y el que está en necesidad va a poder comprobar que es así. El que recibe puede tener vergüenza porque recibe, pero no va a negar el fruto en otra persona. Así que, por más vergüenza que tenga, no está buscando lo material, pero recibe aquello como un regalo de Dios, viendo que otros crecen en este asunto. El contentamiento por la valoración real de la ayuda. Versículo 18, que lo hemos leído, ¿sí? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué forma Pablo recibió las cosas que estos creyentes le estaban dando? Como algo hermoso delante de Dios. Y a veces las necesidades son muy extremas en las personas. Y no podemos ayudarle de la manera que deberíamos, tal vez, porque, no podemos hacerlo, ¿no? Hay limitaciones. Sin embargo, el que recibe no puede ver lo poco como poco. Tiene que ver lo poco como mucho, como un regalo de Dios, como un sacrificio de otros, agradable a Dios. Esto, como dijimos recién, huele rico, huele bien. ¿Por qué? Porque Dios está usando a otros para ayudar cuando tengo necesidades. Vemos el buen espíritu para dar, pero también el buen espíritu para recibir. Dios repartirá bendiciones al alma. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que da, quedó pobre. No siempre es así. Generalmente es así, casi nunca va a quedar pobre. Por lo tanto, lo que le falte a una persona que da no va a ser tanto como la falta que tenía el que recibe. Pero si todos reuniéramos fuerzas para suplir a alguien, seguramente ese alguien recibiría mucho comparado con alguno que sí está dando poco, reunido todo. Espero que me entiendan. Dios va a suplir, porque el pueblo de Dios es una familia que intenta proveer a los que tienen necesidades. El pueblo de Dios debe preocuparse por los que necesitan. Y el que necesita tiene que orar a Dios. Y cuando el pueblo de Dios ve la oportunidad para hacerlo y la aprovecha, entonces reciba una ofrenda de parte de Dios. ¿Qué espíritu hay en el que da? ¿Qué espíritu hay en el que recibe? ¿Con qué espíritu se da? ¿Con qué espíritu se recibe? Cuando, por la gracia de Dios,
repartimos los alimentos que la iglesia va recogiendo a las familias. Uno tiene que ver las caritas de niños, de mamás, que reciben esa breve canastita que se le puede llevar. Y eso es una alegría. No le cambiamos la vida, pero le estamos ayudando. Así que, hermanos, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el cristiano tiene que tener un espíritu correcto para dar. Y aquel que tiene necesidades tiene que tener un espíritu de alabanza a Dios, porque el pueblo de Dios está siendo usado por Él para dar. Así que Dios nos ayude en todo esto, ¿sí? La gracia de Dios nos haga generosos, porque Cristo fue generoso. Siendo rico, se hizo pobre, por amor a vosotros. Nadie va a dar más que Él, y nosotros fuimos enriquecidos en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Dios nos permita imitar al Señor Jesucristo, a Timoteo, a Epafrodito, a Pablo, a la iglesia de los filipenses, podamos ser buenos imitadores de estos grupos de personas que hemos estado estudiando. Vamos a orar. Nuevamente, nuestro Dios, gracias. Gracias por lo que tú nos provees cada día. Gracias por los bienes que tú nos has dado. Ayúdanos a estar dispuestos a perderlos si es necesario, si tú lo permites así, y a estar contentos, agradecidos a Dios. Y Padre, si tenemos más que muchos, que seguramente es así, seamos generosos en el dar, porque veremos la alegría en el pueblo de Dios y veremos el gozo de dar y el gozo de recibir. Aún para los incrédulos, con el amor del pueblo de Dios. Que la gloria sea a ti. Gracias por las ofrendas a nuestro favor. Gracias por los regalos que hemos recibido a través del tiempo de parte del pueblo de Dios. Que seamos aquellos que los valoran realmente. Que agradezcamos a Dios por los hijos de Dios generosos que en tantas formas sostienen nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre precioso del Señor Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Bien, que Dios nos bendiga a cada uno. Esperamos encontrarnos, si Dios permite, la próxima semana. Recuerden, la semana tenemos reuniones a las cuales ustedes pueden participar por internet. Que Dios le bendiga a cada uno. Muchas gracias por su atención.